Buenos días, mi nombre es Yoleidis Prado y yo les voy a hablar sobre quién fue Petra Kelly. Petra Kelly fue una política alemana nacida el 29 de noviembre de 1947 en Günzburg, Danubio, en plena posguerra mundial. Su nombre lo recibe gracias a su padrastro, un norteamericano irlandés que trabajaba en el servicio hospitalario. Petra Kelly es conocida por ser una activista por la paz y cofundadora del Partido de los Verdes del país de Alemania. Se caracterizó por sus constantes esfuerzos por aunar las diferentes corrientes antinucleares y pacifistas a nivel mundial. Buscaba nuevas formas políticas que protegieran la vida y la paz e incluso el medio ambiente. Luchó a favor de los derechos humanos, la liberación de la mujer y la protección de minorías. También trabajó por el final de la violencia, de las injusticias y el sufrimiento humano que abordaba a las personas en todos los aspectos, consiguiendo mover a las masas, un hecho que en los años 80 en Alemania era una provocación y un desafío a los partidos políticos tradicionales. Petra Kelly hizo historia al ser la primera mujer que denunció en los medios de comunicación alemanes la injusticia que su país había cometido en 1937 en Guernica. También dio a conocer los problemas del Tíbet, consiguiendo que este tema se tratara por primera vez en el Parlamento alemán y que hubiera diálogo entre los gobiernos tanto chinos como alemanes. Como consecuencia, que tanto el gobierno tibetano en el exilio como el de Dalai Lama pudieran exponer al gobierno alemán sus reivindicaciones. A raíz de estos contactos, Petra Kelly mantuvo una gran amistad con Dalai Lama, que duró hasta el día de su muerte. En el año 1982, Petra Kelly recibe el Reich-Level por su implicación y entrega en la solución de conflictos y la paz. Hay un premio con su nombre que se entrega anualmente en Alemania en la actualidad. Y en 1997 se crea la Fundación Petra Kelly en pro de la democracia y la ecología, tanto así como en los derechos y actividades pacíficas, ecológicas con el medio ambiente. La ecología social de Petra Kelly. Una de las principales forjadoras de los verdes, en ocasión de recibir el Premio Nobel Alternativo en Estocolmo, Suecia, en 1982, dijo para ese entonces que su movimiento lucha a favor del medio ambiente, a favor de los bosques, a favor de los campos y océanos, de las plantas y animales, en favor de la energía solar, del aire limpio y sobre todo a favor de la gente. Por eso se habla de la ecología social. Es una visión planetaria, una norma moral de todo el planeta para la gente hambrienta, para los pobres, las mujeres, la juventud, los minusválidos, los ancianos, las tribus del Amazonas, los aborígenes, los habitantes de los suburbios, de las ciudades, las minorías oprimidas de todo el mundo. Esa constituyó la fuente de su principal lucha. En general, todo lo que comprende el aspecto social del mundo. Esta visión ecológica fue generando así una preocupación ética traducida en la cuestión de la medida en que cada uno colabora en salvaguardar la naturaleza amenazada, o lo que es lo mismo el tema de la responsabilidad o corresponsabilidad social, la cual descansa sobre una base crítica radical del modelo de civilización que reiteramos a las construcciones discursivas que los sostienen. Asimismo, a nuestra complicidad con estas. Somos corresponsables de lo que está pasando, no solamente actualmente en el planeta, sino que lo que está pasando hace décadas atrás, que personas preocupadas por el medio ambiente como Petra Kelly denunció en su momento. Muchas son las perspectivas como los discursos y contradiscursos alternativos al modelo lineal y progresivo de desarrollo tecnocientífico orientado al crecimiento económico. Hay posiciones administrativistas también, como por ejemplo los reformistas ecológicos, quienes a partir de la constatación de los límites ambientales del crecimiento económico proponen medidas de control y remediación de gran impacto ambiental. Tales posturas implican una aproximación específicamente administrativa.
o mejor dicho, administrativistas, que quiere decir que solo se basa en el poder económico. Estas posturas implican una aproximación, como ya mencionamos antes, administrativa a los problemas medioambientales, en la convicción de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales valores o modelos de producción y consumo, lo cual, como ya sabemos, es sin lugar a dudas una visión muy negativa de afrontar los problemas medioambientales. Asimismo, según la revista Ecología Social, el planteamiento verde de la política es una especie de celebración donde se reconoce a cada una de las personas como parte de los problemas del mundo y también como parte de la solución. Los peligros y las posibilidades de curación no están fuera de nosotros, comenta este artículo que estamos sustentando. Comenzamos a trabajar allí donde estamos, no hay necesidad de esperar hasta que las condiciones sean ideales. Podemos simplificar nuestras vidas y vivir de un modo que afirme los valores ecológicos y humanos, porque ambos van de la mano. Estamos tomando en cuenta una visión holística en donde el ser humano es parte del planeta y el planeta comprende y está conformado por seres humanos. Ambos se integran y se necesitan el uno al otro. Llegarán condiciones mejores porque hemos empezado. Por lo tanto, puede decirse que la meta fundamental de la política verde es lograr una revolución interior, el reverdecimiento del yo, como decía Petra Kelly. Si hemos de evaluar los movimientos sociales por su productividad histórica, por su repercusión a los valores culturales y las instituciones de la sociedad, el movimiento ecologista del último cuarto de este siglo se ha ganado un lugar destacado en el escenario de la aventura humana. En los años 90, el 80% de los estadounidenses y más de 2/3 de los europeos se consideraban ecologistas. Es difícil que un partido candidato sea elegido para un cargo sin reverdecer su programa. Tanto los gobiernos como las instituciones internacionales multiplican programas, organismos especiales y legislaciones para proteger a la naturaleza, mejorar la calidad de vida y, en definitiva, salvar la tierra a largo plazo y a nosotros mismos a largo plazo. Esta visión coincide con la visión de Petra Kelly. Por supuesto, ella iba en contra de la politización del medio ambiente, pero los valores que comprende este significado son los mismos. Durante los años que sigue a 1987, Petra Kelly realizó una labor sorda pero efectiva en el Parlamento, aunque a veces de escasa repercusión pública. En la idea de Petra Kelly, los verdes tienen una distinta concepción del Parlamento, según la cual, afirma, y cito textualmente, el Parlamento debe representar los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, incluidas las minorías. Hasta ahora, los parlamentos en lo que toca a las exigencias planteadas por las asociaciones ciudadanas solo han mostrado desvalimiento. Los verdes deben dejar claro que el Ejecutivo debe suministrar a los parlamentos las informaciones necesarias y que las comparecencias y las comisiones de investigación ante el público y accesible a todos tienen que constituir una parte del trabajo parlamentario. Los verdes han entrado en los parlamentos sin hacerse ilusiones. Fin de la cita. También durante todo el tiempo, Petra Kelly había tenido que enfrentar a las inevitables campañas de difamación y a sucesivos intentos de distorsionar su imagen. Como la propia Petra, su imagen era en una buena parte su propia obra, pero también una necesidad social, un símbolo, más allá de sus auténticas palabras y de cómo era ella, estaba también el personaje simplificado por los medios de comunicación y a la vez semioculta, la realidad más humana y más íntima del personaje. Esto ha consistido a veces en acusaciones de protagonismo o en la fácil repetición de la historia de una famosa negativa a la rotación a los 2 años de que se la eligiese diputada.
Hay que reconocer que los verdes no respondieron exactamente a las expectativas que Petra Kelly había puesto en ellos. Las pugnas internas entre las corrientes Realo y Fundi y las luchas por el control de la organización difuminan su imagen ideal de partido alternativo y diferente. Tras la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, los verdes pierden su representación en el Parlamento. Por lo tanto, afirma Petra Kelly lo siguiente: esto me entristece especialmente porque el fracaso de los verdes en la RFA no ha sido debido a la falta de buenas ideas o posturas políticas necesarias, sino solo a nuestras disputas internas y a nuestra capacidad de poner las metas comunes por delante de nuestros enfrentamientos innecesarios y a menudo grotescamente insustanciales entre corrientes y tendencias. Durante ese tiempo he tenido que presenciar cómo los verdes perdían cada vez más su fuerza visionaria y hacían un esfuerzo constante para resultar aceptables como futuros socios de gobierno de coalición, como si ese fuera el criterio para una política ecológica consecuente, como si lo importante no fuera, en lugar de ejercer el poder sobre las personas o en su nombre, movilizar de la mano de los que no tienen poder, un contrapoder basado en una sociedad civil. Fin de la cita. Pero hay en Petra algo que siempre se revela frente a la adversidad. Nunca hay entrega y rendición en ella, y sí una comprensión de las cosas que va más allá. Petra se atreve a ligar espiritualidad y política. Esa experiencia negativa no ha hecho sino fortalecer mi convicción, afirma Petra Kelly. Su convicción de que está en nuestras manos el llevar a cabo una política que tome partido por el ser humano y ante todo por el más débil. Los valores del ser, en el sentido enunciado por Erich Fromm, debe tener prioridad frente a los valores del tener. Eso significa nada menos que ligar el pensamiento político con la visión espiritual, porque con la mera política no se puede resolver ningún problema. Tenía razón Albert Einstein cuando dijo: el problema no es la bomba atómica, sino el corazón del ser humano. Asimismo afirmó Petra Kelly. Fin de la cita. Petra Kelly asumió y defendió la profunda interrelación entre naturaleza y vida. Creía que la política había de reconstruirse sobre una revisión de las formas de vida y consumo y sobre el respeto a la naturaleza, que es el sostén de toda vida, que la tierra y lo que nace en ella no son mercancías y que somos interdependientes. Proponía una vida sencilla en medios y rica en fines. Siguiendo la línea gandhiana, preconizó sustituir la libertad de consumir por la libertad de autolimitarse, sin por ello sentirlo como una pérdida. Cada desastre que sucedía en cada rincón del mundo, cada sufrimiento, cada proyecto de resistencia era denunciado o defendido por Petra Kelly. Desde las miles de focas que murieron en el Mar del Norte en 1988, con más de 1 millar de toxinas en sus tejidos, hasta la sustitución de los habitantes del Tíbet, sojuzgados por el gobierno de China. Es importante resaltar que en los verdes alemanes coexistieron dos facciones con distinta correlación de fuerzas entre los llamados fundis y realos. Las dos facciones eran tremendamente heterogéneas. Los fundis eran un complejo magma integrado por los activistas de movimientos sociales que asumieron la larga marcha, anarquistas, espiritualistas
y finalmente numerosos militantes salidos de organizaciones marxistas. Los realos, por su parte, representaban el sector posibilista y transversal de la organización, donde habían antiguos militantes de la Unión Demócrata Cristiana de gran peso como Herbert Group, además de un gran número de exmilitantes del Partido Socialdemócrata de Alemania, como la misma Petra Kelly. Kelly coincidía con los fundis en la negativa a pactar con otros partidos, fueran del signo que fueran, pero discrepaba con ellos en su posición acrítica ante el militarismo y política exterior del bloque soviético, postura coincidente con los realos. El personalismo de Petra Kelly y su negativa a asumir las rotaciones pactadas en los verdes hizo que, a pesar de su carisma y capacidad de trabajo, fuera quedándose paulatinamente aislada tanto de realos como de fundis. Ok, ahora bien, hablemos sobre el movimiento de la década de los 80. Primero vamos a dar una introducción, lo que hizo Petra Kelly o lo que quiso hacer Petra Kelly con el movimiento de ella. Ha dejado marcada a España. Esto es por la realización del Partido Verde. En el 29 de mayo de 1983 hubo un total de 16 activistas ecologistas que han firmado el Manifiesto de Tenerife, afirmando y reconociendo como indispensable la existencia de una formación política comprometida con nuestra concepción global de vida y las relaciones del hombre en su entorno. Esta autora deseó un movimiento en el que la política tenga un concepto de poder de amor y el poder de sentirnos en conexión o relacionados con otros individuos en este espacio llamado Tierra. Esto es una oposición a la política que venía presentándose antes o establecida anteriormente, que era violenta, autoritaria y machista. Una de las ideas que tuvo fue que tanto la política y la sociedad tuviesen bases como la empatía, cero agresividad y cuidado de ambas partes. Cuando se habla de cuidado de ambas partes, ya sea el entorno natural y el personal, el individuo como tal. Todo esto encaminado a un descubrimiento individual y colectivo, con dirección a paz interior, solidaridad y compartir. Hablemos ahora del movimiento de la década de los 80, el Partido Verde. En el Manifiesto de Tenerife, como bien antes lo mencionamos, se hace evidente la poca susceptibilidad de conseguir una calidad de vida y de los factores naturales, con los partidos que estaban establecidos, aproximándonos así al movimiento verde, con fundamento a la igualdad en hombres y mujeres, y pues una participación de dichos integrantes. El éxito de los verdes al entrar en el Parlamento Nacional en 1983 se gozó de situaciones excepcionales y únicas. La primera situación fue que no existió expresión política como tal en la protesta social ubicada en Alemania. Solo hubieron 3 partidos que estaban sustituidos en el poder. Segundo, existió un voto de desafecto potencial, es decir, en contra. Tercero, el caso de Flick puso en juego la reputación de los políticos en ese proceso. Y cuarto, solo con el 5% de votos se entraba en el Parlamento. Entre los votantes estuvieron educadores, personas jóvenes en procesos académicos, personas sin empleos, con ciertos beneficios del gobierno, subsidiados por el gobierno, pues la programación era una ecología en totalidad, llena de paz, seguridad y en todos, hasta los inmigrantes, una participación activa en la democracia y más igualdad de género. En resumen, los votantes estuvieron constituidos por personas en necesidad de expresarse. El 19 de octubre de 1992, la policía descubrió el cadáver de Petra Kelly, la gran activista y política alemana que trasladó en los 80 la lucha por el ecopacifismo y el feminismo de la calle a las instituciones. Yacía descompuesta a sus 44 años en su cama en Bonn. Herr Bastian, de 69 años, su pareja, un ex general del ejército convertido al pacifismo, la había matado. Hacía 19 días de un disparo antes de quitarse la vida.
Nunca ha habido una investigación concluyente en el caso y durante el tiempo que duró la causa, los medios y la policía se refirieron a su muerte como un doble suicidio convenido, aunque las pruebas balísticas demostraron que Petra Kelly recibió un tiro en la sien mientras dormía y que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Los investigadores concluyeron que fue un suicidio convenido. Quienes conocieron a Kelly jamás lo creyeron. Bajaron los celos, el temor del ex militar a ser vinculado con la Stasi por documentos recién descalificados. Una mujer había hecho de su trayectoria una afirmación de vida. Razonaban no habrían elegido la muerte y en el improbable caso de haber sido así, dice su amiga, la ecologista británica Sarah Parkin, no lo habría hecho sin enviarnos a todos y a la prensa un fax. El legado de Petra Kelly. Contribuyó a fundar los Verdes Españoles el 29 de mayo de 1983 y aprovechando la visita de Kelly, 16 activistas ecologistas de toda España firmaron el manifiesto de Tenerife en el que reconocían como indispensable la existencia de una formación política comprometida con nuestra concepción global de la vida y de las relaciones del hombre con su entorno. Otro punto fue, un año más tarde se registraba el Partido Verde en España. 30 años más tarde, la ecología política es una realidad en las instituciones españolas y europeas. Cabe destacar que Kelly ayudó a construir una mentalidad europea conectando las luchas por un mundo en paz y limpio desde Alemania a España, pasando por Suecia e Irlanda. Dio una cara y una referencia a esta Europa insumisa que tiene un pie en la calle y otro en las instituciones.